Saludo a todos los queridos hermanos de tantos lugares que uno quisiera poder estrechar en un abrazo, pero lo hacemos en el Espíritu. Y bendiciones para cada uno. Y qué buena fue el testimonio, las oraciones hasta aquí y la palabra de nuestro hermano Vittorio. Voy a tomar una parte que él deja. Él hizo una especie de referencia a lo que está ocurriendo hoy en todo el planeta y respecto al comportamiento humano, la situación humana, pero en especial el tema de la familia. Satanás siempre quiso atacar y está atacando la familia. Ya desde el comienzo de la creación, Satanás intervino en la familia. Y quiero tocar una especie de reflexión sobre una parte de la familia que creo que debe ser desarrollada, captada y desarrollada. Por eso titulé esto el ser padre o patriarca. Padre o patriarca. Y quiero usar bastante esta palabra patriarca, y esta expresión patriarca se puede malinterpretar, se ha malinterpretado, porque se la ha asociado al abuso de autoridad, también a desestimar a la mujer y a la práctica de la violencia doméstica. Y también se ha trasladado a los gobiernos o religiones y otros rubros, creando una extrema desigualdad e injusticia. Pero nosotros queremos rescatar esta palabra y la vamos a extraer de la palabra de Dios, el punto de vista bíblico que tiene sobre esta expresión. Incluye tanto al hombre como a la mujer y dentro de la familia, y con objetivos dentro de la voluntad de Dios y con beneficios para toda la humanidad. Así que deseamos también que este mover de Dios que el Señor nos trajo hace muchos años continúe, pero también no solo que continúe, sino sea traspasado a nuestros hijos, y también ellos los puedan seguir traspasando y lo desarrollen y así alcance a toda la iglesia. Entiendo que la pequeña iglesia, la familia, tiene una cantidad de expresiones y una de estas es el ser patriarcas de nuestros hijos, especialmente. Digo alguna referencia a todo esto también. Ser padre es la característica mayor de Dios. Que cuando enseña a Jesús a orar, él dijo, díganle Padre, Padre nuestro. Y Dios asume esta responsabilidad tremenda. Cada padre y cada madre debe saber también que están asumiendo la mayor vocación de su vida después de ser un hijo de Dios. Pero hay una diferencia entre ser padre y ser patriarca. Y el Antiguo Testamento nos provee esta información. El padre es consciente de su propia generación, de su generación. En cambio, el patriarca es consciente de las generaciones que vienen. El padre termina su función cuando muere. El patriarca se introduce antes de morir en las generaciones que vienen para influenciarlas, no tanto para gobernarlas, sino para influenciarlas con los principios de Dios. Nuestro Dios es así, es patriarca. Los ministerios bíblicos que aparecen en las Escrituras, así lo fueron hasta el día de hoy. Los padres que ha tenido la iglesia la han influenciado hasta el día de hoy. Por tanto, son como patriarcas en el área espiritual. Y esto está incluido en la extensión del reino de Dios, en el mandato de hacer discípulos, que hagan discípulos, porque cada discipulador
también está consciente de las generaciones que vienen, para que Él pueda traspasar de una generación a otra la palabra y que enseñe a hacerlo a los discípulos que el Señor le da. Pero Satanás ha obrado de esta manera desde siglos. ¿Y por qué? Porque Él quiere destruir la segunda generación. No podrá tocar a los padres, pero quiere tocar a los hijos. Y esta es la razón por la cual estamos hablando esta palabra. Lo hizo con Adán y con Eva. Y aparece Caín matando a Abel y luego la generación de Caín y que contamina a las generaciones que vienen. Lo hizo también en la segunda generación de Josué, que no continúa esa generación con el proyecto de su padre. Lo dice Jueces capítulo 2, versículo 8 y 9. También ese sacerdote, que fue muy importante, porque ahí aparece Samuel, Elí. Él dice que no estorbó a sus hijos. Y su nieto tuvo un nombre terrible, sin gloria. Así se llamó este nieto de este hombre. Y otra generación que fue sacada del medio. Lo mismo ocurrió con la segunda generación del profeta Samuel. Fueron jueces en Israel, pero también fueron descalificados por su conducta. Y a partir de allí, los ancianos de Israel pusieron rey ante el enojo de Dios y de Samuel. Primero de Samuel 4, del 1 al 5. Le pasó a David, el rey David, con Absalón y otros hijos que tuvo, que afectaron para mal a la nación y terminaron dividiéndola. Y la generación que salió de Egipto fue circuncidada como identificación que pertenecía al pueblo de Dios. Esa generación murió en el desierto y la nueva, antes de entrar en la tierra prometida, se aseguró de que también fuese circuncidada. Esta es la visión del patriarca, que cada hijo que nazca después de él se convierte en otro patriarca y circuncida espiritualmente el corazón de la próxima generación con la palabra y la presencia de Dios, y así sucesivamente. Esta segunda generación es un encargo de Dios. Lo dice muy claramente en el Salmo 78, del 5 al 7. Lo dice así: Dios estableció una ley para Jacob, puso una norma de conducta en Israel y ordenó a nuestros antepasados que la enseñaran a sus descendientes para que la conocieran las generaciones futuras, los hijos que habían de nacer, y que ellos a su vez la enseñaran a sus hijos, para que tuvieran confianza en Dios y no olvidaran lo que Él había hecho, para que obedecieran sus mandamientos. Leí de la versión popular. Y hay un patriarca que sobresale en las Escrituras. Y el Nuevo Testamento lo reconoce. Lo reconocen en Hebreos capítulo 7, versículo 4, y es Abraham. Y queremos hacer resaltar cómo funciona un patriarca, para que vos y tu familia y tus hijos lleguen a esto, a que también sean patriarcas para influenciar su generación, la que viene y la próxima. Así que veamos el camino que toma Abraham como patriarca. Primero salió de una cultura, porque Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Salió de Ur de los Caldeos y salió de esa cultura que tenía una influencia generacional, y también sale de esa cultura para formar otra
Génesis 12, 1 al 3. De paso digo que la palabra cultura proviene de la palabra cultivo. Tiene significado. Lo que fue sembrado también se lo regará y crecerá y formará un pueblo o un país nuevo en cuanto a su historia, costumbres y creencias que producen arraigos en la nueva generación. La conversión para Abraham fue este tremendo encuentro con Dios. Pero aparte de este encuentro con Dios, fue salir de una cultura y entrar en otra alrededor de Dios. De paso digo que la palabra culto también proviene de la palabra cultura. Y en la nueva cultura que él va a desarrollar, se destacan algunos de estos objetivos que menciono ahora. Primero, esta relación con Dios y su voluntad. Luego, las motivaciones santas del corazón. Luego, el orden en la familia, que destaca después Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 7. Y luego, las motivaciones santas del corazón. Hay este orden de la familia y la formación de un pueblo para Dios y a la vez un panorama profético de lo que vendría. Bueno, son algunas de las cuestiones que desarrolla Abraham en el transcurso de su vida como patriarca. Se cambia de una cultura cuando hay otra superior, que supere en todo a la anterior. Y esta cultura es el reino de Dios. Por eso el Señor enseña a orar esta oración. Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios es la cultura del cielo establecida aquí, superior a todo. Esto fue y es el evangelio que el Señor nos ordenó que prediquemos y anunciemos. Es también para desarrollar una cultura, pero desde adentro de la casa. El patriarca se transforma en un maestro porque él y su estilo de vida es esa, la enseñanza. Otra característica que tuvo como patriarca Abraham es que supo qué hacer en su tiempo y en la vida diaria y para influenciar en las próximas generaciones. Existen y destacamos ahora 5 necesidades que tienen los hijos de los padres para que los padres suplan estas necesidades. No lo menciona esto en la vida de Abraham, pero lo extraemos porque hay 5 necesidades que los hijos necesitan que los padres hagan con ellos. Y quiero decírselo porque es parte del patriarcado esto, que estas necesidades sean suplidas. Y en una oportunidad le dije al Señor, Padre, mostrame cómo educar a mis hijos. Y el Señor me responde, lee el Evangelio San Juan. Y yo dije, pero el Evangelio San Juan no tiene nada respecto a la educación de los hijos. El Señor vuelve a decirme, lee el Evangelio de San Juan. Cuando comencé a leer el Evangelio de San Juan, empecé a ser impactado por la relación que tenía Jesús con su Padre. Y ahí entendí lo que el Señor quería decirme. Es que tiene que ser la misma relación del Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre, la misma que hubo en Jesús y el Padre Celestial. Así que destaco algunas cosas. La primera no está en San Juan, está en Lucas, capítulo 3, versículo 22. Cuando Jesús es bautizado y el Espíritu Santo viene sobre él como paloma, pero hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. La primera cosa que necesitan los hijos de los padres es que deben ser confirmados en el amor.
Todo hijo tiene que ser confirmado en el amor. Si hay muchos hijos, no digan yo los quiero a todos. No, yo quiero a a uno por uno. Y cada hijo tiene que ser confirmado en el amor. Jesús lo fue repitiendo durante su ministerio. Lo fue diciendo de muchas maneras. Así como el Padre me ha amado, yo los he amado. Y constantemente habló del amor del Padre. Debe tener la señal de amor cada hijo constantemente. Luego, también hay algo muy importante que ocurrió en, en el tiempo de Jesús y que Él lo dijo. Él dijo de esta manera: mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Eh, los hijos nunca deben sentirse solos, nunca. No importa la edad, sean pequeños, sean grandes, pero la presencia tuya de padre tiene que estar ahí con ellos en todo tiempo, en todas las edades, desde bebé hasta que sean grandes y el padre parta, pero en la presencia del padre tiene que estar constante con los hijos. Ningún hijo tenga que decir, me sentí solo, no había nadie conmigo. El padre tiene que estar allí. Estamos sembrando para que seas patriarca. También la dignidad se la recibe del Padre a los hijos. Jesús llegó a decir: mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El Padre le da la dignidad al Hijo. La dignidad de cada hijo la recibe de su papá. El padre puede destruir dignidades de los hijos, tratándolo, maltratándolo, diciéndole cosas mentirosas, pero el hijo tiene la dignidad que el padre pone sobre él. Mi padre es el que me glorifica. Qué tremendo que es esto. Él no se glorifica a sí mismo, es el padre el que lo hace. Qué difícil es recuperar esto cuando no hubo esto en la historia de un hijo. Pero ahora nuestro Padre Celestial nos ha impartido su herencia. Ahora somos herederos y coherederos juntamente con Cristo y recobramos esta dignidad. Por otro lado, así otra vez a Jesús le resultaba fácil amar. Y así como el Padre me ha amado, dice, porque por eso le resulta fácil amar a otros. Cuando recibe el amor del Padre, ¿le es fácil al Hijo amar? Bueno, qué importante la relación de padre a hijo. Por otro lado, Jesús llegó a decir: yo sé que siempre me oyes. Un hijo siempre tiene que ser escuchado. Siempre. Yo sé que siempre me oyes. Nunca puede decir, mi padre no me escucha. No, el patriarca escucha. Y otra cosa, esta conciencia de amor que tuvo Jesús, que llegó a decir, como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Eso trae facilidad en el amar a otros. Dije que había 5 cosas que un hijo precisa de los padres y esta es la primera, la relación con el Padre. La otra es la firmeza. Todo padre al mismo tiempo debe ser firme porque el hijo necesita firmeza. No te lo va a decir, pero lo necesita. En todos sus actos necesita la firmeza del Padre, la convicción. Y entonces digo 3 cosas en cuanto a la firmeza. La primera es que el hijo debe conocer las convicciones de su Padre que están basadas en la voluntad de Dios. La segunda, tiene que anticipar los límites de conducta personal en familia y fuera de ella. Dije anticipar, para que los límites no los ponga en el momento
del problema, sino que sean puestos antes de una manera lógica, porque los límites no quieren perjudicar, quieren cuidar, quieren proteger. Y entonces el padre es una de las cosas que va a mostrarle con claridad los límites y también, si es necesario, la corrección y la disciplina ante una actitud rebelde. Bueno, firmeza de parte del padre. Esto necesita también el hijo. No te lo va a decir, pero lo necesita. Lo otro que precisa es tu ejemplo. Hay un video para ver, si podés acordarte de este video. Dice, papá, te estoy mirando. Y se ve en el video como el niño pequeño observa al padre. No recuerda nada de las palabras, pero sí de lo que el padre hace. Tu hijo va a recordar siempre lo que haces. Cómo decís las cosas, cómo tratás a tu mamá, a la esposa. ¿Cómo es tu trato en general? Él está mirando, te está mirando. Bueno, tu ejemplo, lo que enseñás es lo que vivís. Bueno, esto es muy importante. Tu hijo precisa el ejemplo tuyo. ¿Qué más precisa? En cuarto lugar, una buena relación matrimonial. ¿Qué seguridad producen a los hijos, papá y a mamá enamorados? Y cuando a veces tiene que verlos, cuando en algún abrazo los hijos quieren meterse porque quieren participar de este cariño que hay en el matrimonio. Y qué terrible que debe ser el divorcio, la separación, un nuevo matrimonio. Qué terrible debe ser para los pobres hijos, víctimas de las inconsciencias, de a veces un cerebro retorcido. Qué terrible debe ser esto para los niños, porque no se está pensando en ellos, se está pensando en la propia felicidad del que se enamoró de nuevo. Por socorro. Bueno, papá y mamá enamorados. Esto crea arraigos tremendos. Tu hijo, tu hija, tus hijos precisan verte de esta manera. Y en quinto lugar, es que precisan Dios. Dios va primero, pero lo puse al final, porque pensando en padres cristianos, si no están planteadas estas cosas que dije, les es difícil a los hijos escuchar de Dios. Pero cuando estas cosas están planteadas, es fácil, es sencillo. La unción del Señor está, la presencia del Señor acompaña, llena, suple en los hijos también. Lo otro que fue importante en la vida de Abraham es que Abraham, como patriarca, tuvo que ser tratado. Y bueno, también Dios va a tratarte como patriarca, aquel que quiere hacerlo. Dios trató con Abraham porque tenía problemas con la veracidad. Él llegó a decir medias verdades o medias mentiras respecto a su esposa. Bueno, Dios tuvo que tratar con él en estas partes que tenía aferradas a él, a sus costumbres. No sé cómo habría venido eso ahí, pero Dios tuvo que tratar fuerte allí. También Dios trató con la fe de Abraham en dos oportunidades muy fuertes que tuvo Abraham respecto a la fe. Una es, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y dice que salió sin saber a dónde iba. Qué prueba de fe. Siempre hay grandes pruebas de fe que Dios trata con los que van a ser sus patriarcas. Y también en cuanto a su esperanza trató. Y dice que por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios trató en la esperanza, en lo que vendría, porque eso lo trasladaría también a las generaciones que vienen. Él se trasladó aún en esperanza, futura en los cielos, pero aquí también Dios desarrolla la esperanza del patriarca. ¿Y cómo era la vida espiritual de un patriarca? Bueno, también la destaca
bastante las Escrituras. Comenzó con Dios, pero no comenzó con Dios para conseguir cosas de Dios. A veces a algunos se les predica, va a recibir esto, sí, va a recibir, pero él comienza con Dios. La verdad que no necesitaba en lo material casi nada, en lo familiar tampoco, no tenía hijos, lo único, pero eh, tenía de todo lo necesario para la vida y más. Pero él fue transformado por el encuentro con Dios, la necesidad del patriarca de tener un encuentro profundo con Dios. Más que saber cosas en la iglesia, Biblia, libros, no, tuvo su encuentro con Dios. Además, mantuvo en estrecha obediencia a Dios. Lo dice así, Génesis 17:1. Anda delante de mí y sé perfecto, le dice Dios. Anda delante de mí. ¿Qué significó esto? Tuvo conciencia de que cada paso que él daba lo hacía en la presencia de Dios. Oh, el patriarca tiene sus características espirituales. Oh, qué tremendo es esto. Además, se mantuvo dentro de un mover del espíritu. El mover del espíritu, algunos lo esperan, pero el patriarca lo reproduce en sí mismo el mover del espíritu, porque tiene esta experiencia con Dios. Está en un mover del espíritu. No dice, oh Señor, mueve, mueve. No, él es el movimiento. Donde va él, va el movimiento. Donde iba Abraham, iba también el movimiento. Vos sos el movimiento. Donde estés, sos el movimiento de Dios. Se mantuvo dentro de este mover de Dios, del Espíritu. Génesis 18, del 1 al 6. Dice que Dios se le presentó en forma humana, acompañado de 2 ángeles. En el tiempo antiguo, yo no sé, cuando se recibían visitas, había una forma de tratar a la gente que vendría. Y una de ellas era lavar los pies. ¿Le habrá lavado los pies al Señor? Probablemente. ¿Qué gloria habría allí? La gloria en ese momento tiene que haber sido espectacular. Además, él vivía al lado de un Dios carismático. ¿Oía su voz? ¿Oía su voz? Esto es parte del mover del espíritu que tiene un patriarca, que luego lo va a traspasar. No solo traspasa palabras, costumbres, sino mover del espíritu. Él vivía al lado de este Dios, al punto que Dios le dice, lo trata como mi amigo. Génesis 18, 17 al 19. Le ocultaré yo algo a Abraham, mi amigo. Donde está el Dios es amigo de los patriarcas. Le permite intervenir en sus planes, porque Dios le cuenta qué es lo que va a hacer en Sodoma y Gomorra. Y lo deja intervenir a Abraham. Y Abraham pone sus opiniones. No eran las perfectas opiniones, pero Dios le permite y quiere. Y se tiene que haber alegrado de que Abraham hasta lo presiona a Dios y hasta tiene una forma de reto. ¿Cómo vas a destruir tanta gente y habiendo algunos justos? Y Dios trata con él y le pone argumentos. Sí, si encuentro esta cantidad de gente, yo no destruyo al resto, pero si no las encuentro, porque se arrepienten. Bueno, y fue así. Abraham, el amigo de Dios. Y una de las grandes características que desarrollan los patriarcas es que también son profetas. El Señor lo declara profeta a Abraham. Fue el Señor. Génesis capítulo 20,
versículo 7. Él es profeta. Un patriarca es profeta, porque puede hablar de su hijo, de las cosas que vendrán, aún desde pequeño. Le va poniendo las cosas de Dios en él. El futuro, que abarca no solamente lo espiritual, sino lo familiar y lo material. Y a nivel nacional, es un profeta. El Señor está queriendo levantar patriarcas de cada padre. Si algún padre dice, me gustaría haber sabido esto antes, pero ahora comienza. No importa qué haya pasado, ahora comienza. Aunque hoy sea el último día de nuestra vida, hoy comienzas. Sí, Señor. Digo, sí, Señor. ¿Crees esto? El Señor está levantando patriarcas, futuros patriarcas, que enseñen a sus hijos, que enseñen a sus hijos. No solo traspasarán cultura de Dios, palabra de Dios, sino traspasarán mover del Espíritu Santo a las próximas generaciones. Bueno, si alguien va a asumir esto ahora, este tipo de patriarcado y matriarcado, porque incluye padre y madre, van a producir hijos amados, acompañados y honrados por sus padres. ¿Por qué? Porque estarán tratando esos padres con un futuro patriarca. Vamos a orar. Gracias, Señor. Tu palabra es eficaz, poderosa para este tiempo, para cada familia que está escuchando esta palabra. Llega a su corazón, a su mente y convence. Gracias, Señor, por los hijos que vendrán, futuros patriarcas. Gracias por los jóvenes que serán enseñados en esta tremenda tarea por los pastores. Muchas gracias, Señor. Largamos ahora esta bendición, ahora, y se expande esta bendición. Y toca ahora tu corazón, tu mente, a los matrimonios, en el nombre de Jesús, con gracia, para hacer esta tremenda tarea maravillosa, tarea que trae un aplauso generacional. El Señor te bendice en esta hora. Gracias.